Bendito sea el Señor. Bueno, mis amados hermanos, saludamos una vez más a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, como lo es la página de Facebook, como lo es el canal de YouTube y las diferentes plataformas. ¿Cuántos enviamos saludos allí a la distancia a todos los hermanos que nos ven, que nos siguen, a los amigos que ya están suscritos allí en el canal de YouTube y demás plataformas? Vamos a tocar un tema muy importante. Tomen asiento, por favor, hermanos. Y es con relación a la gran tribulación. ¿Cuántos quieren quedarse en la gran tribulación? Casa gratis, educación gratis. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, este es un tema de escatología. ¿Qué es la escatología? Es una rama, un brazo, una rama de la teología que estudia el destino último del ser humano y del universo. Uno de los temas principales de la escatología es el arrebatamiento de la iglesia, el cual estamos esperando, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia, a quienes levantará el Señor, a todos los que ya estemos preparados, a los que hemos nacido de nuevo, amén, los que hemos nacido de espíritu y de agua, a los que estemos viviendo una vida bien delante de nuestro Dios, a los que seamos nuevas criaturas, amamos al Señor, a los que creemos en la palabra de Dios, porque hay que creer en la palabra, ¿verdad? El que cree es salvo, el que la pone en práctica es santo, el que la lee es sabio, adquiere sabiduría divina, sabiduría de Dios. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario nacer de nuevo, pero vivir una vida plena en santidad. Apartados del mal, apartados del pecado, apartados para Dios. Apartados, hermanos, del pecado que asedia al hombre. Hemos hablado, hermanos, que el hombre peca no por las obras que hace. El hombre es pecador por naturaleza, porque venimos de una naturaleza pecaminosa. Por eso la palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay hombre, no hay uno solo que no peque, hermanos. Todos pecamos. Por eso Dios siempre nos da ejemplos bíblicos de personas que se guardaron, de personas que estuvieron en comunión con Dios, que tenían un lugar donde orar. Yo sé que usted que me oye, aquellos que nos ven también, hermano, tiene un lugar donde orar. El Señor Jesús tenía muchos lugares donde orar, pero debemos de permanecer en esa comunión íntegra con Dios continuamente. El salmista David, por ejemplo, él tenía por lo menos 3 lugares mínimos donde orar. Uno era la casa, ¿cierto? Escuchad, oh Jehová, el Salmo 5 lo dice. Escuchad, oh Jehová, mis palabras, considerad mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Ahora, la pregunta es, es que ese no tenía oficio, era el rey, tenía mucho oficio, tenía muchas batallas que enfrentar, muchos reinos que conquistar, pero más sin embargo este hombre sacaba un tiempo para orar. Otro lugar donde David oraba, ¿dónde sería? ¿Quién dirigió la oración esta mañana? ¿Quién dirigió la oración esta mañana? Hermano Jason, ¿dónde leyó usted? Salmo 15, el tabernáculo. Amén. El tabernáculo. ¿Quién morará? ¿Quién habitará? Amén. ¿Quién habitará en su monte santo? El limpio de manos y puro de corazón. Entonces, en el tabernáculo, David oraba en el tabernáculo porque en aquel entonces no había templo. Recordemos que el primer templo lo construyó ¿quién? Salomón. Amén. ¿Y el segundo templo lo construyó quién? Bueno, no hablemos del templo por ahora. Pero otra oración, por ejemplo, el Salmo 40. El Salmo 40, ¿dónde oraba ahí David? ¿Dónde oraba? Dice, como el siervo, ¿qué comienza ahí? Como el siervo brama por las corrientes. No. El Salmo 40, ¿qué dice? Pacientemente esperé a Jehová. Amén. Y él me oyó y inclinó su rostro. Y bueno,
Ahí el Salmo 40 está hablando que él oraba en el palacio. Oraba en la casa, oraba en el tabernáculo y oraba en el palacio. Esto nos da a entender que la oración podemos orar en cualquier momento, en cualquier lugar, donde quiera que nos encontremos. Amén. ¿Por qué la oración? Porque a través de la oración es que usted y yo nos mantenemos. Amén. Nos mantenemos para no ir a la gran tribulación. Les estaba hablando acerca de la escatología, que Cristo viene pronto. ¿Cuánto creemos que Cristo viene pronto a levantar su iglesia? Y Él va a venir, hermanos, viene solo, levanta la iglesia y en la segunda venida va a venir ya casado. ¿Ven? En la primera viene soltero y en la segunda va a venir casado. ¿Con quién? Con la iglesia, con nosotros la iglesia. Bendito sea el Señor. ¿Cuándo será ese tiempo, hermanos? Ya estamos cerca. Ya estamos, hermanos, en el último segundo, por decir así. Y hoy vamos a mirar de algunas señales, hermanos, que hoy podemos ver a raíz de todo lo que está aconteciendo en el mundo entero, algunas señales que se están cumpliendo ya y que esto, hermanos, en cualquier momento la iglesia será levantada. Por eso no nos descuidemos, ¿verdad, hermanos? Entonces, después de que la iglesia sea levantada, ¿para dónde nos iremos? Al tribunal de Cristo. Amén. No es para ser enjuiciados como tal, no. Allí al tribunal de Cristo vamos a ir para obtener el premio por lo que hayamos hecho aquí mientras estábamos en la tierra. Allí vamos a recibir galardones, coronas y, bueno, unas recompensas tremendas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Allí vamos, ¿quiénes? Los salvos. ¿Cuántos son salvos ya? La iglesia, todos los que estamos aquí, hermanos, en esta mañana, bueno, gloria a Dios, estamos los salvos. No hay visitas, no hay una persona que digamos, bueno, vamos a hablarle a esa persona para que... No, es para nosotros el mensaje en esta mañana. Dios quiere hablar a nuestra vida. Allí en el tribunal de Cristo, hermano, es a los salvos donde vamos a ser, por decir, premiados. ¿De acuerdo? ¿Ven? Vamos a recibir premios cada uno según sea la obra que haya hecho. Amén. Y en estos días hablábamos también acerca del cuerpo de Cristo, que todos, hermanos, somos importantes en la iglesia del Señor. Quizás algunas veces decimos, pero es que es importante los que paran acá, el que predica, no, o los que cantan, o el que dirige. No, hermanos, hay personas que van de primero y que están ahí sentados. Son mejores. No, el hecho, hermano, mire, en el cuerpo de Cristo hay varios miembros, ¿cierto? Y a eso es lo que el Señor viene a levantar, a una iglesia que es el cuerpo de Cristo. Se le conoce como el cuerpo de Cristo, se le conoce como la novia, la esposa del Cordero, se le conoce también como un edificio. La base fundamental es Cristo Jesús, amén. El cuerpo de Cristo, ¿quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. Y así sucesivamente, eso lo hemos notado, lo hemos estudiado en algunos cultos. Algunos dirán, pero ¿cuándo? Yo no estuve. No, usted no estuvo. Pero sí hay hermanos que estuvieron y lo hemos mirado acerca del cuerpo de Cristo, la importancia del cuerpo de Cristo. Algunos son visibles, amén. Usted es cuerpo de Cristo, ¿verdad? Usted pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Quién sería usted en este momento para el cuerpo de Cristo? ¿Quién sería? Ese miembro, ¿quién sería usted? ¿Quién? Mínimo la oreja, mínimo el oído, porque están ahí hablando. En este momento, ¿qué estaría yo representando como el cuerpo de Cristo? ¿La qué? La boca, ¿sí? O sea, eso es, o sea, el cuerpo se necesitan de todos los miembros para mantener el cuerpo. Si hace falta una mano, pues el resto del cuerpo, ¿qué? Se duele. ¿Y esa mano qué pasa? Se muere por allá solita. Esa mano se muere. Si esa mano no se injerta inmediatamente, hermanos, hoy en día se hacen cirugías, se hacen un poco de cosas, un implantamiento y la pegan nuevamente y la mano queda funcionando. Esa es la ciencia ha avanzado tanto y no se pierde esa mano. Pero si se queda sola, hermanos, esa mano se muere, ¿cierto? Y hablamos entonces también que en la iglesia, hermanos, todos somos importantes porque quizás algunos miembros no son tan visibles, pero son importantes, ¿cierto?
Dijimos, por ejemplo, que un miembro que no es visible es el hígado. Pero le quitan el hígado, ¿qué pasa a la persona? Se muere. O le quitan el órgano del corazón, se muere. No es visible, no se ve dentro de la congregación, pero es muy importante en el cuerpo de Cristo. O sea, usted es importante. ¿Cuántos son importantes en el cuerpo de Cristo? Ustedes son importantes, hermano, en la congregación. Tanto que Jesús, hermanos, vendrá pronto a levantar a esa iglesia que es importante para Él. Porque es que somos importantes para Él. Para el mundo no. No esperemos elogios ni recompensas del mundo, porque el mundo somos como el fastidio para ellos, hermano. Yo iba a publicarle, decía a Isa, ayúdeme estudiando ahí un poquito acerca de Apocalipsis, porque pues es un libro muy entendible. Apocalipsis es un libro muy entendible, ¿cierto? Pero hay unas cosas como muy terribles también para uno publicarlas. Y decíamos, pero los niños, aunque sí lo hubiéramos podido hacer porque no hay niños, no están los adolescentes y niños en clase, sí lo hubiéramos podido publicar del tema que hoy vamos a tocar. O sea, unos videos muy pesados para, digámoslo así, para los niños. Entonces, en el cielo, las bodas del Cordero, la Santa Cena, bueno, la cena ya con todos los miles, millones que vamos a ser salvos. Aquí en la tierra, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La gran tribulación. Amén. La manifestación del anticristo. ¿Qué más? Falso profeta. Y Satanás. O sea, Satanás tipifica, Satanás es la bestia, digámoslo así, o es el líder principal. O sea, que están suplantando la Trinidad que nosotros creemos, o que la Biblia nos muestra. La Biblia nos muestra de un Padre eterno, ¿verdad? De un Padre que no somos dignos ni siquiera de mencionar su nombre. No sabemos su nombre. Pero su Hijo Jesucristo vino. Por eso Él dice, todo lo que pidamos al Padre en mi nombre, yo lo haré. Jesucristo, hermano, Él es el único medio camino para ser salvo, para orar, para dirigirnos al Dios el Padre. No hay otra manera, o sea, no podemos decir cómo llegaremos a Dios, no, es la única manera a través de Jesucristo. Y Jesucristo se fue y dejó ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Qué quiere suplantar acá Satanás? Mire, con esto de la nueva era del 2030, ya hay algunos que adoran a Satanás, que el Señor le reprenda. Lo adoran y lo defienden. Y dicen, ese sí es bueno, ese sí perdona a la raza humana. Ese Dios que ustedes predican es malo. Permitió que muriera la gente, permitió que se mataran. Permite tanta destrucción, permite que el niño sufra, que lo violen, permite que haya tanto, y de esa manera se están, dice ellos, dice, en cambio nuestro Dios, ese sí es bueno, y lo defienden. Entonces, eso es una suplantación terrible que quieren afirmar ellos allí en la gran tribulación. Satanás queriendo identificarse como el Padre. ¿Quién sería entonces el anticristo? ¿A quién iría a suplantar? ¿A quién? A Jesucristo. Amén. Al Señor Jesucristo. Recuerden que cuando Cristo vino acá después de que multiplicó los 2 panes y los 2 peces y los 5 panes, lo querían hacer rey. Usted lo lee por allá en Juan capítulo 6. Lo querían hacer rey, hermano, y él tuvo que escapar y decir, no, mi reino no es de acá, mi reino es celestial, y se le fue. Porque ellos decían, no, queremos un rey. Judas lo vendió y con la intención era de que este es el rey, este es el Mesías. Pues lo único que tiene es que llamar una legión de ángeles y acabar con estos romanos que nos tienen oprimidos. Y por eso fue que él quiso como probar también a ver si era así. Entonces, el anticristo ese es el que está esperando el mundo entero, que supuestamente va a venir a salvar al mundo. ¿Qué es ahora? Que va a traer paz. Ahora, ¿a quién suplanta, hermanos? Quiere suplantar al Señor Jesús, para que le rindan culto, para que lo adoren a Él. Terrible, ¿cierto? ¿Cómo se conocería entonces a nivel mundial? Como un líder político. ¿De acuerdo? Un líder político. Eso lo llama allá en Apocalipsis capítulo 13. Ahí está.
Los primeros versículos en Apocalipsis 13, de dónde salió y todo eso, quién es ese individuo. Y luego viene otro que es, ¿cómo se le llama? El falso profeta. Entonces ese sería un líder ¿qué? Háblenlo a ver fuerte que se escuche por allá en las naciones. Líder religioso. Amén. Unificación de todas las religiones. Todas las religiones se tienen que unir. El político es todas las políticas, una sola política. Eso se le llama el ecumenismo. Los que le interesan, hermanos, alaban a Dios y dicen, bueno, esto está bueno. Y los que no dicen, me voy a un sueño profundo. Pero si a usted le interesa, hermano, colóquese de pie un momentico y vamos a orar y vamos a entrar en el tema. Bendito Padre que estás en los cielos. Tú eres bueno, grande y maravilloso. Oh Señor bendito de la gloria. Una vez más te suplico, Señor, que me hagas un canal de bendición, Dios mío, para este mensaje, Señor. Yo sé que no es fácil, Padre, y que quizás a muchos no les va a interesar, Señor, pero tú lo haces, Señor, con un propósito divino de prevención para que no nos descuidemos, para que nos afirmemos, para que hagamos lo que tenemos que hacer, Dios del cielo. Ayúdanos, Señor, para perseverar, para mantenernos, Señor, en integridad, creyendo en tu palabra, por favor. Te lo suplicamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen asiento nuevamente y si quiere bríndele un aplauso al Señor con alabanza. Entonces vamos a mirar, hermanos, la apertura de la gran tribulación. ¿De acuerdo? Vamos a mirar allí sin perder esta cita. No pierda esa cinta. Ponga ahí en Mateo 24 algo y vamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis 1 ya sabemos la revelación de Jesucristo, cómo es Jesucristo. En el capítulo 2 y 3, las 7 iglesias que ya la tocamos. En el capítulo 4 nos habla, hermanos, de levantamiento de la iglesia, ¿cierto? Ahí en el capítulo 4 dice, después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo, sube acá. Ese es el levantamiento de la iglesia. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y luego ahí presenta el plano, lo que Juan pudo ver allí en el cielo, los 24 ancianos que representan la iglesia. Y bueno, todas estas cosas que son muy importantes allí. El rollo y el cordero, o sea, el pergamino que había allí en el capítulo 5 y en el capítulo 6. ¿Están listos, hermanos? Allí nos va a hablar, comienza, hermanos, la apertura de la gran tribulación con 7 sellos, los 7 sellos. Amén. Allí encontramos, hermanos, la apertura de la gran tribulación con los 7 sellos. Ahí está en Apocalipsis capítulo 6. Y el capítulo 8, amén, capítulo 8, ahí concluye el último sello. Después de que concluye el último sello, luego se desatan las 7 trompetas. 7 trompetas que van a sonar. Y en el capítulo 9, 1 al 13, habla de las 7 trompetas. Y luego de las 7 trompetas, nos habla de las 7 copas de la ira. 7 copas de la ira. ¿De acuerdo? Ya hablamos de 7 iglesias. El número 7 es perfecto, ¿verdad, hermanos? Número 7 es perfecto. 7 iglesias. Luego vamos a hablar de las 7 sellos. Después vamos a hablar de 7 trompetas. Y después vamos a hablar de las 7 copas de la ira. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Quiere decir que Dios está mostrando lo que va a acontecer o va a mostrar lo que va a acontecer y todo va a acontecer poco a poco. Destrucción, hambres, pestes, terremotos, todo eso, hermano, poco a poco. Se abre el primer sello. Aquí lo dice en el capítulo 6. Vamos para el capítulo 6 de Apocalipsis. Dice, y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, la pregunta es, ¿quién le abrió uno de los sellos? O sea, no había nadie digno de abrir esos sellos. Y dijo, ¿quién abrirá el sello? Entonces dijo, aquí está el Cordero.
Amén. El de la tribu de Judá. Amén. Entonces dice, cuando el Cordero, o sea, Cristo abrió uno de los sellos y oía uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. O sea, le mostró a Juan allí en el cielo, dijo, ven y mira, venga y mira. ¿Quién es el que abre el sello? Jesucristo. Versículo 2, ahí está el primer jinete, dice, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Amén? Entonces el primer jinete dice que era un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. ¿Cómo es un arco? Algo para lanzar flechas, ¿cierto? Y salió venciendo y para vencer. La pregunta es, ¿quién es ese jinete del caballo blanco? Amén. Con vestiduras blancas, con un arco. ¿Quién es ese personaje? El anticristo. No podemos confundir a este jinete del caballo blanco con el jinete que aparece en Apocalipsis capítulo 19. El jinete que aparece en el capítulo 19, miremoslo ahí un momentico, como para que usted se cerciore. Amén. En el capítulo 19, donde habla, dice, el jinete del caballo blanco. En el versículo 11, 19:11. ¿Están, hermanos? Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. También es un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgará y peleará. ¿Quién es el jinete del capítulo 19? Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Amén. Este hombre dice que estaba con una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En Juan capítulo 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Esto era en el principio con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Jesucristo es el Verbo, pero Jesucristo es Dios. Por allá en el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces no podemos decir que el jinete del capítulo 6, algunos teólogos sí dicen que es Cristo, que salió para vencer y que es un vencedor y que se le titula como un conquistador, alguien que va a conquistar al mundo entero. Vuelvo y digo, hermanos, Jesucristo vino, nadie daba un peso por él, nadie aparentemente, hermanos, lo menospreciaron, estuvo entre los mendigos, entre los más pobres, entre los de más baja calidad, pero allí, hermanos, marcó la historia, y hoy en día es el Rey de Reyes, Señor de los Señores, el Salvador del mundo, reconocido mundialmente aquí en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Amén. Conquistó al mundo, a todo aquel que quiera, porque Él no obliga a nadie, Él no nos obliga. Él dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígueme. El que quiere. Jesús no nos obliga a ser cristiano, Jesús no nos obliga a leer la Biblia, Jesús no nos obliga a orar, Jesús no nos obliga a congregarnos, Él no nos obliga. Él dice, el que quiera. Jesús no obliga al borracho a que se convierta, al drogadito, al pecador a que se arrepienta. Él no, simplemente dice el que quiera, voluntariamente el que quiera. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra función nuestra? ¿Cuál es la función nuestra? Pues, hermano, predicar. Predicar, llevar la palabra. ¿Cuántas veces hemos salido aquí en este pueblo? ¿Cuántos han salido? Levanten la mano los que han salido a llevar la palabra, a predicar. ¿Amén? Todos, ¿verdad? De una u otra manera hemos salido, hemos entregado un tratado con un perifoneo. Hemos salido de una manera que la gente se quiere convertir, el que quiera. Vamos y le entregamos la literatura, un Nuevo Testamento, el que quiera. No obligamos a nadie, nadie nos obliga, pero es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio. Porque el Señor lo dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo de todas maneras. No podemos obligar, pero sí tenemos que predicar. ¿Cómo predicamos, hermanos? A través de nuestra boca, nuestras palabras. Hoy estoy predicando, hoy estoy evangelizando. Amén. Con nuestro testimonio, con nuestras actitudes. De esa manera nosotros predicamos. O podemos ser piedra de tropiezo, porque dice la palabra del Señor, hay de los que son piedra de tropiezo. ¿Qué es una piedra de tropiezo? ¿Ok? Un obstáculo para entrar, ¿cierto? Hay de los que son piedra de tropiezo. Un ejemplo, o sea, es que no, piedra de tropiezo no es que sea un blasfemo, no es que sea alguien que le impide, que le pone un revólver y dice, usted no me va a culto, no. Pero eso puede suceder aún dentro de la iglesia. Hay iglesias, hermano, donde hay muchos que son piedras de tropiezo. Piedras de tropiezo. Y dice, ¿será que sí? Claro que sí. Hay muchos, hermano, muchas iglesias, que en vez de ser la ayuda para otro, es una piedra de tropiezo. Santo nuestro Dios. Y ese sí el Señor. Mire, el Señor dice que en la iglesia puede haber cizaña juntamente con el trigo. Y que no hay que sacar porque dijeron, sacamos la cizaña. Y dice, no, déjela, porque si de pronto saca la cizaña, ¿qué pasa con el trigo? Pues se va. La cizaña daña y lo lleva, hermanos. En una iglesia, voy a explicar estas dos partes y luego seguimos, ¿de acuerdo? ¿Está interesado o no? Hay una familia de 4 y entre esos 4 hay un cizaña y 3 son trigo. Y hay un cizaña ahí que es el que cizaña que la pasan en culto y lo llevan a culto, le gastan gaseosa, la actividad y todo. Está allá acá, pero es un cizañoso, ¿cierto? Entonces sacamos la conclusión y decimos, este es un cizañoso y este me puede descarriar a estos 4. Entonces más bien, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a atar y lo vamos a sacar. Usted no me entra más acá. Entonces, ¿qué dice el papá y la mamá y el hermano? Dice, no, si lo sacan a él, entonces, no, ¿cuál es el amor de ese pastor? ¿Cuál es el amor de esos líderes? Yo también me voy. Y se va. Entonces, por eso dice, es mejor tenerlos ahí, téngalos ahí en la iglesia. Pero a la piedra de tropiezo, sí dice el Señor, hay de los que son piedra de tropiezo. Mejor le fuera que se atara una piedra de molino al cuello y se lanzara al mar. ¿Y cuántos no habrán piedra de tropiezo? No aquí, pero sí hay muchas iglesias, hermano, donde permiten tanta cosa, hermano. Uy, hermano, uno mira unos shows, unos espectáculos tremendos, hermano. ¿Ven? Hermanos, mujeres casi desnudas predicando. ¿Usted qué cree que eso qué es? ¿Un evangelio puro? Piedras de tropiezo, hermanos. Mujeres casi desnudas, hermanos. Eso parecen payasos, hermano. Una cosa increíble, pero con una teología tremenda, hermano. Eso usted las escucha. Hay institutos, hermano, donde van personas así. ¿Y qué hacen los hombres? Imagínense una mujer ahí ministrando, hermano, y aquí con la blusa un poquito escotada así apenas. Amén. Y los más pasan allá a mirar. No, hermano. Unas cosas increíbles uno ve. Por eso la internet hay que mirarla con mucho, hasta orar, hermano, porque usted puede quedar ahí mirando y una cosa impresionante, pero si están predicando la palabra. Entonces, eso es piedra de tropiezo. Por eso las mujeres en la iglesia se cuidan para no ser piedra de tropiezo. Igual nosotros los hombres. Recuerdo que una vez fue una hermana que se apartó de la iglesia, se fue para una iglesia en Bogotá, y allí había hermanos como, ¿cómo se llama eso? Como o sea, los cantantes, los hombres, eran de esos que alzan pesas, así amusculados y con esqueleto. Y otros pues con el pecho lleno de cabello acá, ¿saben? Y hacían musculados, pantalones de jean bien apretados, y ellos salían allá alabando al Señor así, alabando al Señor, y hacían la danza, porque hay que alabarlo con panderos y danza. Y salían las mujeres prácticamente igual, o sea, con unos trajes, hermano, muy visibles, que porque eran las que estaban allá presidiendo la danza y todo eso. Claro, esas iglesias, hermano, llenas de un poconón de carnales allá, hermano. Y una hermana de la que se había ido para allá, porque allá de una vez le dijeron que era una profeta. Dijo, mujer, usted allá en esa iglesieta donde la tienen, ahí la tienen sentada. ¿Cierto que usted tiene problemas con su esposo?
¿Tiene problemas con sus hijos? Sí. ¿Tiene problemas con los líderes en la iglesia? Sí. Sí, porque es que tiene problemas con el pastor. Sí, es que el pastor no me entiende. ¿Qué tal? Dijo, aquí Dios te ha llamado, pero no te voy a dejar en la banca. Te voy a nombrar profeta de Dios. Y tú eres una profeta. Y de ahí para adelante fue una profeta. No hace muchito me la encontré. Se divorció con el esposo, está viviendo con otro, pero es una profeta de Dios. Tremendo, hermano. La hermana que fue, pues ella de una vez discernió todo eso. Dijo, uy, no, pero es que a mí no me gustó. Fue esos hombres ahí casi mostrando esos pechos así todos musculados y esas mujeres casi desnudas. La exhortó, la profeta exhortó a la hermana que fue de la iglesia, allá. Le dijo, es que usted es una carnal. Y usted vino fue a mirar carne. No, es que uno viene a adorar a Dios, a alabar a Dios, no a mirar los que están allá. Si usted viene en la carne, se pone a mirar eso. Se pone a mirar de esos detallitos. Pero si usted mira a esos hombres, esas mujeres, son muy inspirados para Dios, cantan para Dios. Dios los ha tenido ahí por un propio. Y esos tienen sus propios argumentos. Nada que hacer, hermanito. Usted como hoy en día ve en iglesias donde tienen lo del género, ¿cómo es que le dicen? Lo del género. Ideología, se me olvida eso de la ideología, hermano. Ideologías de género, y hay iglesias, hermano, donde pastores viviendo con otro hombre y predican la palabra y lo sostienen supuestamente a través de la Biblia. Lo sostienen a través de la Biblia. Dicen que no, la Biblia, por ejemplo, Noemí amaba a Noemí. Amén. Noemí amaba a Noemí y por eso tuvo que venirse con ella. Amén. Habla que Jonathan un día dijo, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Más dulce me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y así sucesivamente. Que los discípulos, que María Magdalena. Bueno, un poco de cosas, hermano. Falsos profetas. Ya los leímos ahí un poquito, ¿cierto? Todo lo que se está levantando en este último tiempo. ¿Qué podríamos decir eso? ¿Que son predicadores o son piedras de tropiezo? Piedras de tropiezo. Piedra de tropiezo. La otra vez un senador de la República le hablaba a otro senador y le dijo, ¿por qué no se acerca a Dios? Cristo le ama y en Cristo hay salvación y Cristo lo puede ayudar. Dijo, no, yo voy a una iglesia. Yo no soy católico, yo soy cristiano y también yo voy con mi compañero a una iglesia. Uy, eso es algo muy bonito. Tremendo, hermano. Dijo a alguien que Dios lo había libertado. Dijo, es que el Señor me libertó. Porque primero era no sabía si era una mujer o un hombre, pero era un hombre. ¿Sí? Y ahora soy una sierva de Dios. Ahora se identificaba totalmente como una sierva de Dios. Miren lo que pasó en los Juegos Olímpicos, a los que miran eso, ¿cierto? Un hombre allá peleando con mujeres. Claro, pues ¿quién no? Pues va a ganar, porque él en sí es un hombre, aunque se identifique, su nombre sea una mujer, aunque se identifique, pero él es un hombre, es un macho. Por ahí miraba un video de que una vez 2 o 3 jugadores se enfrentaron a un equipo que ha sido campeón y todo eso femenino. Y entre esos 3 golearon al equipo femenino. O sea, no puede haber, no es igual. ¿Amén? No es igual. Entonces, el hombre siempre va a tener un género más fuerte, más, bueno, por eso somos masculinos, ¿cierto? Más fuertes en esa parte. Entonces, hermanos, todo esto que se está viendo no es nada con lo que se va a ver en la gran tribulación. No es nada. Aquí, volvamos al texto, hermanos, del jinete del caballo blanco. Entonces, ¿quién es este personaje? El anticristo. Amén. Pero luego habla de otro caballo. Hablemos solamente de los jinetes y de los caballos que están allí relacionados. Dice, cuando abrió, el versículo 3. Cuando abrió el segundo, amén, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dada poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio
una gran espada. Entonces, aquí podemos observar, hermanos, este hombre del caballo bermejo, o quiere decir rojo, ¿cierto? Es alguien que va a provocar la guerra, porque ahí habla de guerra. Dice, se le dio para que se matasen unos a otros. Vamos con el tercer caballo. Y luego lo explicamos un poquito. Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite y el vino. La miel. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? Que es, allí, hermanos, hay una injusticia, hambres, pestes, enfermedades, como resultado a el primer caballo, ¿cierto? Porque cuando hay guerras, entonces van a venir, ¿qué? Hambres, escasez, y va a venir pestes, enfermedades. Entonces, se abre el primer sello, está el líder que lo libera todo, que se le llama el anticristo, ¿cierto? Una cosa que quería hacer que antes de que me pase, es que Jesús viene con una espada, ¿amén? Y este líder, ¿cómo viene? Con un arco, ¿amén? Jesús no vino con un arco, él sí viene con un arco. Entonces hay una gran diferencia allí, ¿amén? Ya lo está publicando ahí. Entonces, ¿ese sería quién? El anticristo. Muy bien, gracias por esa publicación. Amén. Y Cristo viene con una espada que es la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vamos con el cuarto caballo y luego vamos explicando ahí un poquito. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, o sea, el mismo infierno, y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Que hágame el favor, hermano. Alabado sea nuestro Dios. ¿Cuántos damos la gloria a Cristo, hermano? Aquí estamos mirando entonces el segundo caballo bermejo o rojo, que simboliza la guerra, ¿verdad? La guerra. Ya lo miramos en ¿dónde? Mateo capítulo 6. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 6 y 7, donde dice habrán guerras, hambres, pestes y todo eso. Ahí en el capítulo 6 y versículo 7, ahí define a estos 4 caballos o a estos 4 jinetes. ¿De acuerdo? El caballo negro, hambres, pestes, enfermedades como resultado de las guerras del caballo rojo, ¿cierto? Caballo bermejo, que quiere decir rojo, que es sangre, amén, que tipifica la sangre derramada por estas guerras, producidas, todo esto que está pasando con el caballo tercero, es producido a lo que pasó con el caballo primero, ¿cierto? El caballo amarillo, ¿habla de qué? Muerte, destrucción, devastación. Será más terrible que el caballo que cuando se abrió el primer sello, que cuando se abrió el segundo sello, que cuando se abrió el tercer sello. Porque es como el complemento de esos 3 que ya ocurrieron, ¿cierto? Será más terrible, es una combinación de los 3 anteriores. Todo esto es solamente el inicio de la gran tribulación. O sea, porque apenas estamos hablando de 3 sellos. Amén, de 3 sellos o 4 caballos. Es el inicio. Amén. ¿Qué sucederá entonces, hermano? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que esa es la apertura, que lo que viene, mire que el cuarto caballo dice que se le dio, dice, y el Hades le seguía. Y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre,
con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Cuál sería la cuarta parte de la tierra? ¿Cuál sería la cuarta parte? Si somos 8.000 millones de habitantes, ¿cuántos serían los que van a morir? 2.000 millones. Se le dio toda la potestad. O sea, si antes en la pandemia se asustó la gente porque murieron ¿cuántos millones en el mundo entero? Muy poquitos. Poquitos. No murieron 100 millones, yo creo. No murieron 100 millones de personas con la pandemia. ¿O sí? Ya están buscando por ahí. ¿Cuántos fueron los afectados por la pandemia? ¿Cuántas personas murieron en pandemia? ¿Alguien que lo busque ahí? ¿Amén? ¿Cuántas personas murieron en pandemia? Ahí por el WhatsApp, ahí está la aplicación, hermano. No hay no preguntarle y ahí le sale todo. Bendito sea el Señor. Mientras el hermano saca el resultado. ¿Amén? ¿Cuántos? 14.900.000. Pero aquí estamos hablando de 2.000 millones. O sea, y la gente se asustó en pandemia, nos asustamos porque yo también me asusté, todos nos asustamos, ¿cierto? Con 14 millones que murieron. Ahora, hermanos, ¿qué estamos hablando allí de 2.000 millones? No son ni 140 millones que serían 10 veces más. No son ni 1.400 millones que serían 100 veces más. Son 2.000 millones que se le dio potestad. Eso va a ser un caos terrible, hermano. Terrible lo que va a suceder. Y ese solamente es el inicio de la gran tribulación. Porque recuerde que después van a sonar las trompetas y ahí vienen unos juicios tremendos de Dios también. Después van a venir las copas de la ira y ahí van a venir otros juicios tremendos en la gran tribulación. Será algo terrible, hermanos. Amén. Es importante destacar, hermanos, que cada vez que se abre un sello, ¿qué pasa? El Señor lo sella nuevamente, lo deja abierto. O sea que si algo comenzó por algo muy poquito, pues queda abierto y cuando se abre el otro sello, se unen esos dos sellos. Lo que pasó acá, las guerras, pestes, todo terremoto, se abre acá, vienen las enfermedades, vienen el hambre, la gente como muere, hermanos, y luego se abre el tercer sello y esos sellos siguen abiertos. O sea, esa maldad se va incrementando cada día más y más. Por eso en Mateo capítulo 24, versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La gente no va a decir, ay, es que la iglesia se fue y nos quedamos. No, la gente vea, va a ser incrédula para esto. La gente no va a creer que nosotros nos fuimos porque por ejemplo, el anticristo o el falso profeta va a ser una persona que va a convencer al mundo entero. Va a tener una astucia religiosa de pasión, de amor, de sencillez. Ay, qué lindo ver ese predicador. Ese predicador sí me gusta, ese predicador sí. Uy, cada vez que él predica, me lleva al mar, me lleva al océano Pacífico, me lleva al cielo y me trae nuevamente. Ay, yo salgo tan bendecido de ese culto. Yo salgo, mejor dicho, tan bien. Pero cuando hay un predicador que le dice, no siga haciendo cizaña, vuélvase a Dios, no siga pecando, no siga mintiendo. Si sigue en adulterio, si sigue en fornicación, se va a ir para el infierno. Uy, no, uno va a la iglesia para que le den palabra de vida. Es mejor el otro predicador. Pues eso es lo que va a hacer. Mire lo que está haciendo, por ejemplo, hoy en día el Papa. ¿Cómo se llama? Francisco. Qué astucia tan tremenda, hermano. Eso se le ha metido por allá a todos esos religiosos musulmanes, a toda esa gente, hermano, que odiaba el evangelio y se les ha metido suavecito, hermano. Eso ha reunido ya muchos de esos sacerdotes a todas esas religiones, las está uniendo y eso tiene una paciencia. ¿Quién soy yo para juzgarlos? Yo no soy nadie, yo también soy pecador y los abraza y todo eso. Y está llegando al mundo entero. No estoy diciendo que ese sea el falso profeta, pero con una astucia así sagaz se va a ganar al mundo entero. Y eso es lo que la gente está buscando hoy en día, hermanos. Iglesias donde, hermanos, les hablen es del amor, de algo bonito,
que le muestren, hermanos, algo precioso. Que usted venga y se concentra ahí, que usted pueda cerrar sus ojos y que ojalá el predicador le diga, mire, cierre los ojos un momentico. Entra al cielo, va por encima de las nubes, vea. Que vea allá al fondo del Océano Pacífico, vea, mire el mar, mire eso azulito. Y la gente dice, ay, me relajé, lo más de bueno. Eso es lo que... Cuando la palabra del Señor, hermanos, la realidad. Juan el Bautista, él predicaba era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ya el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Y les hablaba y les decía, generación de víboras, ¿quién enseñó a huir de la ira venida? A hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el Señor Jesús dice, no puede el buen árbol dar buenos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego, dice el Señor. No lo digo yo, eso lo dice el Señor. Amén. Así que por su fruto los conoceréis. Cuando Jesús comenzó el ministerio, lo primero que dijo fue, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos, hermano, cuando les daba miedo predicar, no decían nada. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ¿cuál era el mensaje de los discípulos? Arrepentidos y bautícese en el nombre de Jesús. Arrepentidos y convertidos. Ese era el mensaje. Dios nos está llamando, hermanos, para que vivamos una vida santa, una vida de verdad, libre de pecado. ¿Saben? ¿Qué es el pecado entonces, hermano? Errar al blanco. El pecado es la manifestación de todas las cosas malas que el hombre puede hacer. Y él ya, hermanos, ha llegado a un extremo tremendo. Vamos allí a Mateo capítulo 24, donde comenzamos. Porque ahí, hermanos, si usted se pone a leer el quinto sello, usted ve una tragedia tremenda porque muchos cristianos, ¿cómo era? Amén. Ahí, o sea, después lo miramos, hermano, pero el quinto sello habla de los muertos que van a surgir en la gran tribulación por causa de la palabra. O sea, entre esos 2.000 millones que van a morir, allí van a morir. Los primeros son los cristianos, claro. Los cristianos van a ser decapitados, se van a ser despellejados, los van a hacer renegar. ¿Qué no harán con los cristianos? Porque es que los cristianos no se pueden defender. O sea, con armas. Los musulmanes, por ejemplo, cuando hubo esa persecución en la santa llamada Inquisición, que eso era lo que le decía yo a Isaac que me colocara, esa persecución tan terrible que hubo, hermanos, comenzaron a perseguir a los musulmanes. Y los musulmanes ya se armaron, hermanos, y dijeron, pues aquí no nos van a matar. O si no hubieran extinguido, ¿qué hubieran hecho, hermano? Pero esa gente se armaron y eso pues, se le llama la guerra santa, y se defendieron. Y por eso hoy en día un cristiano que vaya con una Biblia a predicarle a un musulmán, él dice, todos son iguales. Todos son allá de los gringos, todos son iguales, o sea, todos son iguales. Ahí en esa Biblia debe traer una metralleta o una bomba y nos va a explotar, y por eso pelean. Para ellos, nosotros, todos los que estamos aquí en Sudamérica, en América Latina, todos los que no somos musulmanes, somos enemigos de ellos, somos cristianos enemigos de ellos. Y es igual el sicario que un cristiano que maneja la Biblia nomás. Mire lo que dice Mateo capítulo 24. Alabado sea nuestro Dios. Allí en el versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Qué hicieron los discípulos? Le mostraron los edificios del templo. ¿Cuál templo? ¿Cuál templo? ¿Cuál era ese templo? La sinagoga de los judíos. Algo que ellos tenían muy bonito, muy precioso. ¿Quién construyó ese templo? No, el templo de Salomón lo destruyeron los babilonios, 500 y pico de años antes de Cristo. ¿Saben? El nuevo templo que había construido los judíos en los tiempos de Zorobabel,
Nehemías, Esdras, que regresaron nuevamente y construyeron un templo que fue patrocinado, creo que fue por Ciro, que eran los persas de aquel entonces. Bueno, lo cierto es que construyeron un templo mejor que el de Salomón. Era algo maravilloso, algo muy bonito, enchapado en oro. Eso era el orgullo de los judíos. Era el orgullo de los judíos. Y entonces ellos se acercan allí y le dicen a Jesús para mostrarle los edificios del templo. Eso era algo impresionante. ¿Qué le respondió Jesús? ¿Ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Tremendo, que no sea derribada. Amén. Ahí está el texto. Eso es lo que les dijo el Señor. Al decirle eso a ellos, ¿qué iban a decir ellos? Este quiere ser mal para nosotros. ¿Cómo se le ocurre que va a ser destruido nuestro templo? Claro, como los sacerdotes de aquel entonces y todo eso no lo aceptan allá en el templo, por eso está hablando esa blasfemia. Pero claro, eran los discípulos, ellos sí creían, ¿cierto? La gente no creía, porque por eso fue que lo crucificaron, porque él dijo, derribaré este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y entonces ellos pensaban que era el templo, o sea, eso de material. Ellos eran muy aferrados a lo material, ellos creían que era el templo que Jesús iba a derribar y que a los 3 días lo iba a construir. Y algunos de los discípulos, hermanos, que no eran espirituales, decían, oiga, eso lo puede hacer Jesús, porque si Él es Dios, pues claro que lo destruye y a los 3 días hizo templo y lo construye. Y Él lo hubiera podido hacer, Jesucristo lo hubiera podido hacer, ¿cierto? Porque Él es Dios todopoderoso. Por eso cuando Judas lo vendió, él esperaba era que Jesús dijera, Señor, de hecho algunos discípulos le dijeron, ¿quiere que oremos para que venga fuego del cielo? ¿O para que el Señor envíe ángeles, legiones de ángeles y acabe con todo esto? Y el Señor dijo, no, esa no es la forma. Amén. La gente tiene que entrar al cielo creyendo en Jesucristo. Por gracia tiene que entrar al cielo. Esa no es la forma. Todo eso iba a ser destruido. En el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte, porque como la demás gente no entendió, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrán de tu venida y del fin del siglo. ¿Cuáles cosas? Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuándo será que será destruido ese templo? ¿Cuándo será? ¿Alguien tiene un datico? ¿Cuándo fue destruido ese templo? ¿Alguien tiene el dato? ¿Usted? ¿Nadie? 70 años después de Cristo. Amén. Cuando se levantó, antes de este emperador Vespasiano, ¿cómo se llamaba? Vespasiano. El papá del general Tito. Los judíos fueron y se posesionaron de su tierra en Jerusalén y se defendieron. Eso lo cuenta la historia. ¿Amén? Y ellos se defendieron allí y dijeron, nos vamos a defender de los romanos. Si ese Cristo que murió allá en la cruz no nos defendió, nosotros nos vamos a defender. Y se defendieron, hermano. Y se aferraron allá a esas 4 paredes. Y entonces vinieron los romanos, hermano, y los sitiaron. Los sitiaron. En aquel entonces se llamaba el emperador, el papá de Tito, ¿cómo se llamaba? Vespasiano, algo así. Bendito sea nuestro Dios. No tengo el estudio. No se preocupe por eso. El general Tito, que fue un emperador también, porque fue el sucesor de su padre, fue y los invadió. Y eso era lo que yo no quería, pues, que me mostrara Isaac, pero eso fue terrible, hermano. Cómo cogieron a los pobres, se murieron muchos de hambre allí dentro de Jerusalén, para no dejarse sitiar, para no dejarse quitar las cositas, pero después los sacaron a fuego, los sacaron, hermano, a lanza, mataron a sus mujeres. Eso fue una matanza terrible. Y aparte de eso, como ellos adoraban tanto ese templo, lo destruyeron, que no quedó piedra sobre piedra. Se llevaron todo el oro, todo lo que había más de valor, y quedó arruinada totalmente Jerusalén. Sin templo no quedó piedra que sirviera. Eso fue algo terrible. Eso fue en el año 70 después de Cristo. Antesito del año 70 después de Cristo. Antes de lo que pasó, se levantó un emperador que se llamaba Nerón. Y este Nerón, hermanos, fue tan terrible
que le echó la culpa a los cristianos, quemó a Roma y le echó la culpa a los cristianos, que los cristianos eran los que habían quemado a Roma. Este Nerón, hermanos, allí comienza la persecución de los cristianos, se deleitaba o se gozaban en los coliseos, llevando familias enteras con niños y colocando fieras, leones, tigres, hambrientos para que se los comieran. Este terrible, ¿sabe qué hacían estos emperadores, hermano? Ponían a los gladiadores a luchar contra los cristianos, y los cristianos salían sin armas, solamente con la fe en Dios. Y estos gladiadores, pues, ¿qué hacían? Maten cristianos, hermano. Y entonces los emperadores, incluyendo nuevamente a Nerón, Nerón decía, ¿dónde está su rey? ¿Dónde está su Cristo? ¿No dicen que ustedes son luz? ¿Que ustedes son fuegos? ¿Que ustedes son fuego? Entonces, ¿sabe qué hacían? Cogían a los cristianos, los amarraban, les colocaban harta paja de esa que arde bien seca, y él en su jardín los colocaba así, decía que alumbren los cristianos, y le metían fuegos a todos, hermano. Y ellos morían allí adorando, glorificando el nombre de Dios. Ahí morían quemados, mujeres embarazadas, lo que va a ir. Decía, ay, qué bonito, sí se cumplió, ellos son luz. Mire cómo me alumbra mi jardín. Eso es historia, hermano, pero eso ocurrió. Después, cuando viene Tito, hermano, este hombre, hermano, invade a los judíos en general, y allí se dispersan por todo el mundo los judíos, los pocos que quedaron, hermano. Hambrientos, sedientos, sin una pierna, sin un ojo, sin los dos ojos, ciegos, de todo, hermano, se esparcieron los poquitos judíos por el mundo entero de aquel entonces. Eso se cumplió ahí mismo. ¿Cuál era la otra señal? Dice, ¿serán estas señales? ¿Cuándo serán estas señales? ¿Y qué señal habrán de tu venida? ¿De cuál venida? De lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuál sería una de esas señales, hermanos? Como en los tiempos de Noé. Mire lo que dice ahí en el capítulo, en el versículo 36. En el versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe. Léanlo, por favor. Si están ahí, hermanos, 24, todos a una sola voz. Léanlo, por favor. Nadie sabe. Jesús les dijo, nadie sabe del día y la hora. Hoy en día la gente se interesa por las señales. ¿Cuándo será? ¿Cuándo vendrá el Señor? Pero no se interesa por vivir una vida santa delante de Dios. Estamos tan preocupados por las señales y como que queremos que ojalá alguien nos diga cuándo es. Si es en el 2030 de verdad, para yo alcanzar a hacer algo, para arreglar mi casa, para estrenar mi carro, para ir a viajar, para ir a conocer algo. Si es en el 2030, díganos, Señor, para casarme, para disfrutar de mi esposa, para tener hijos. Dígame, Señor, o sea, quieren saber la fecha exacta. Pero dice la palabra que ni el día ni la hora nadie sabrá. ¿Amén? ¿Qué versículo es? 37. El 38 dice, porque como en los días antes del diluvio. El 37, leamos el 37. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, amén, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos moliendo en el campo, y ahí especifica. Lo que quiero darle a entender, hermanos, es que Cristo vendrá, no viene sin señales, digámoslo así. No viene sin señales. Esa es una señal, como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? La gente estaba casándose y dándose en casamiento. ¿Qué es casándose? O sea, hoy en día no estamos viendo eso. Gente que se casa y a los 3, 4 años se divorcian y vuelven y se casan. Fiesta para acá, fiesta para allí. La gente se casa con una mujer o se casa un hombre con un hombre, porque también dice la Escritura que será como en los días de Sodoma y Gomorra. Mujer con mujer. Una mujer, que eso marcó la historia, se casó con ella misma
y a los 8 años, creo, 8 meses, no se aguantó ella misma y se divorció. Se casan con un animal. Hoy en día esos, hermanos, lo único que falta, porque todo esto será comienzo de dolores, se va a multiplicar la maldad más, lo único que falta es que un hombre de 60 años se case con un niño. Eso sí todavía creo que no lo han aprobado en el mundo entero. Pero todo eso, y eso ellos van a reclamar esos derechos también. Van a decir, pero ¿cómo es si van a hacer excepción de personas o no van a hacer discriminación? ¿Cómo es posible que sí se puede casar un hombre y una mujer, o un hombre y un hombre y una mujer y una mujer? ¿Cómo es posible que sí se puede casar un hombre con un animal, con una gata? ¿Cómo es posible que sí se puede casar? Y así sucesivamente, y van a reclamar sus derechos, y pues cómo va a venir el que sí tiene paciencia, el que sí los va a llevar bien y va a decir, sí, claro, pero si Dios lo permite, entonces sí. Y Dios se lo va a aceptar, el Dios falso se lo va a aceptar, dice, claro, él también tiene derecho, ¿por qué no? O sea, la maldad se va a multiplicar tanto en la tierra, hermano. Dice la palabra que será principio de dolores, ¿verdad? Imagínese usted, por ejemplo, en el tiempo de Noé. Noé armando el arca allá en una montaña. La gente venía y le decía a don Noé, ¿y usted qué es lo que está haciendo? No, es que viene un diluvio. Hay una prevención. Les está anunciando que algo va a pasar. ¿Pero cuándo? Si es que no llueve. Es que no llovía en aquel entonces. En aquel entonces el agua se recogía de abajo, el rocío. Decía, eso es imposible que llueva. Decía, pero va a llover. El Señor me dijo que va a llover. Y les predicaba, les anunciaba. Pero llegó el día, hermanos, nadie le creyó. Llegó el día en que se cerró la puerta. Llegará el día en que se cerrará la puerta de la gracia. Y si las personas no se arrepienten, no vuelven a Dios, pues ya no hay nada que hacer. Amén. Tendrán que sufrir lo que dice la palabra ahí en el quinto sello. Ahí lo dejo para tarea para que lo vaya adelantando. ¿Qué pasará con el quinto sello? ¿Qué pasará con el sexto sello? ¿Qué va a pasar con el séptimo sello? O sea, cada día va a ser más terrible, hermano, porque los sellos se abren y no se van a cerrar. O sea, un poquito de maldad, más muertes, más pestes. Hoy en día vemos tantas enfermedades. ¿No ha mirado usted hoy en el último tiempo cómo se han incrementado las distintas enfermedades? Porque así como hay tantos especialistas, pues también cada día se incrementan más las enfermedades para que esos especialistas tengan un trabajo. ¿Cómo formular medicamentos? Cada día, hermanos. Quizás a usted no le ha pasado todavía, pero hay gente que se está muriendo por tantas pestes y eso. Pero eso no es nada para lo que va a ocurrir. Ahí volvamos a Mateo capítulo 27, ya vamos a terminar. Capítulo 24, versículo 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes debido al caballo que ya hablamos. Amén. Guerras, y debido a esas guerras van a venir pestes. Debido a esas pestes van a venir hambre, debido a los terremotos que van a haber hambre, pestes, escasez, amén, terremotos en diferentes lugares, y todo esto es todo lo que hemos visto. La gente dirá, pero pastor, es que ya han habido guerras, ya han habido terremotos, amén, ya han habido diferentes pestes, sí, pero ninguna como la que se aproxima. Ninguna como es. Ninguna guerra como la que se aproxima. Ninguna guerra como la que se aproxima. Ninguna hambruna como la que se aproxima, perdón. ¿Qué haríamos hoy en día? Usted no nota, hermano. Mire, cuando yo estaba pequeño, éramos 5 o 6 en la familia. Mis tíos eran 10 hermanos. Hoy en día, ¿cuántos cree usted que hay en el campo? Hoy en día se casan los muchachos. ¿Ustedes cuándo más o menos van a tener hijos? ¿Todavía ni siquiera lo han pensado? Dice la hermana, no, es que ya estoy embarazada. ¿Ven? Todavía ni siquiera lo han pensado. Pero antes, hermano, ¿y qué hacían esos muchachos? Al campo, a sembrar plátano, yuca, a producir mangos, mandarina, y allá estaban. ¿Qué pasará cuando se acabe esa generación?
si la mayor parte de los jóvenes, de los adolescentes, ya no quieren trabajar en el campo? Ellos ya están buscando otra expectativa. La ciudad, la tecnología. No, yo que me voy a quedar por ahí echando pala, pica o bueno, haciendo hoyos para sembrar yucas y todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar con el alimento? Si esta gente era la que producía todo ese alimento, hermano, para los pocos que habían en la ciudad. Ahora, todos en la ciudad, el campo prácticamente desolado. Ya nadie quiere trabajar en el campo. Ya casi nadie quiere sembrar plátano, sembrar yuca, sembrar árboles, sembrar papa, sembrar. Ya casi nadie quiere. ¿Qué pasará cuando el hermano Omar ya no esté, cuando ya no esté el hermano Antonio? ¿Sus hijos lo van a hacer? ¿Los hijos del hermano Antonio? ¿Sus hijos lo van a hacer? No, ya Daniela está estudiando en la ciudad, ya dice, no, yo que voy a ir por allá a sembrar plátano, yuca. O sea, ¿quiénes van a producir? No va a haber alimento. La gente con cantidad de plata, venga, ¿cuánto vale esa roba de papa? No, esa vale 2 millones de pesos. Venga, yo se la doy. Y puede llegar otro y dice, yo le doy 5 millones, déjeme esa robita de papa. Y así sucesivamente. Esto se está aproximando, todo se está preparando para la gran tribulación. Por eso, hermanos, dichosos usted y yo, porque estamos preparados y el Señor viene pronto a levantar su iglesia, hermanos. No se descuide, eso sí, hermano, porque dice la palabra del Señor, hermano, que habrán dos. Dice, 2 mujeres estarán en el versículo 41. Dice, 2 mujeres estarán moliendo en un molino y una será tomada y la otra será dejada. ¿Verdad? Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor, pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué horas habría de venir, a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Amén. Versículo 44, y ahí terminamos. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. No sabemos la hora, pero las señales sí ya están cumplidas. Todo lo que estamos viendo, se está preparando todo. Anteriormente había al menos comida en el campo y todo eso, pero ahora ¿qué vamos a comer? Ladrillos, buenas casas, buenos carros, buenos computadores, buenos celulares. ¿Qué vamos a comer, hermanos? ¿O qué van a comer nuestras próximas generaciones más bien? Porque ya usted y no, ya nosotros ya estamos prontos, amén. A mí, yo estoy en la mitad de mis días, amén. En la mitad de mis años. Con eso le digo todo. Si todavía tardase otra temporada de la que yo tengo el Señor, yo creo que yo me siento capacitado para llegar, pero no alcanzamos a llegar allá. Yo no alcanzaré a llegar allá. ¿Sabe por qué? Porque antes vendrá el Señor. Cristo está a las puertas. Llegará el momento cuando se cerrará la puerta, como cuando el día de Noé, dice, por eso dice la palabra, se cerró la puerta, ¿cierto? Se cerró la puerta. Usted se imagina cuando la gente comenzó a crecer, a llover y a crecer los mares, los ríos. La gente se iba por allá para la montaña más alta y dijo, vámonos para la torre que ya no alcanza a llegar. Y se iban para la torre, hermano, y allá comenzaba a inundarse todo. Y entonces, ¿qué hacían? Se subían a las antenas. Hoy en día, por esta comparación, ¿no? Se subían a las antenas y allá les llegaba el agua. Dice que el monte más alto que hay en el mundo entero se llama Everest. Tapó ese monte, lo tapó. Nadie se salvó. ¿Qué haría, hermanos? Mire, toda esa, no sé si usted ha ido a una parte donde usted encuentra por allá muertos que se ahogaron o algo. ¿Cómo quedan esos muertos? O sea, que van a rescatarlos y ¿cómo? Ahogados, inflados. Amén. Inflados, esos quedan, parecen como si le hubieran echado aire. Inflados, ¿de qué era? De agua, ¿cierto? De agua. Inflados, hermanos. Así. Y los mira. Usted se imagina Sem, Can y Jafet y las mujeres de ellos y el Noé mirando allá toda esa gente alrededor de la barca, inflados, y no poder hacer nada. Si era que podían mirar, porque tengo entendido como que eso era sellado totalmente, ¿cierto?
Solamente la ventanita, una ventanita, entonces ahí podían observar toda esa gente, o la gente antes de morirse allá suplicando, ábrenos la puerta. Ya no había cómo, todos esos muertos ahí, hermano, inflados. ¿No cree usted que hoy en día en la iglesia hay muchos también así? Están inflados, airados, que no quieren saber ya nada, que están ahí, como que dicen, no, yo ya no, esto no es para mí. Y están ahí, hermano, alrededor del arca. Ya, hermano, se va a cerrar la puerta. Como los días de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Sacó a Lot, a su esposa y a sus hijas. Sal pronto porque esto será destruido. Y ellos comenzaron a salir. Miren que no fue de repente, no fue que de una. El Señor podría venir por la iglesia así de una, sin aviso, pero el Señor está avisando que tenemos que prepararnos, hermano, que tenemos que estar preparados para cuando, o sea, salgamos de ¿dónde? Del conformismo, salgamos del mundo, salgamos de Sodoma y Gomorra, aunque todo este mundo está contaminado, salgamos de ahí, salva tu vida, salva tu familia, amén. ¿Qué hacemos por la familia? ¿Sí la vamos a salvar? ¿Sí estamos orando por ella? ¿Sí le estamos testificando? ¿Sí le estamos diciendo que no se acomode a este sistema del mundo? El mundo cada día está de mal en peor. El versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, o sea, más maldad cada día. Se abre un sello, no se ha abierto todavía el primer sello. El primer sello se va a abrir cuando el Señor le dice, sube acá. Cuando la iglesia sube, se abre el primer sello. Viene la maldad cruel en la tierra. El desastre más terrible del mundo entero. El primer sello. Pero ese sello se queda abierto, luego vienen las hambrunas, vienen las pestes, luego se abre el tercer sello sin cerrarse en esos sellos. Y cada día va a ser peor en la gran tribulación. Cuando suenen las trompetas ya es la ira de Dios, hermano. Y esa gente escucharán el mensaje de Dios y esa gente dirá que caigan las montañas sobre mí, que me muera, pero no quiero oír esa voz. Preferirán, hermanos, matarse, decirle a las montañas que caigan sobre ellos y no arrepentirse. No se arrepentirán, se endurecerá el corazón. Por eso es que una persona que dice hoy en día, no, yo en la gran tribulación, sea como sea, yo me voy, así me maten. Hermano, ¿por qué no viene a culto hoy en día cuando se escucha la trompeta? ¿Por qué no venimos a culto? ¿Por qué no apoyamos un culto, hermanos? ¿Por qué no lo hacemos, hermano? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Porque hay mucha tribulación, porque hay peligro en el camino, porque no puedo. ¿Qué le impide hoy en día, hermano? Yo les decía, creo que en el culto de oración en estas mañanas, mire, hermano, hay una secta, porque es una secta, niegan la Trinidad, y esa gente se congrega todos los días. Y usted vaya, mire, a ver si son poquitos. Lleno el templo. Todos los días. ¿Quién les provee a ellos para venir? ¿Quién les provee para echarle gasolina a la moto? ¿Quién les provee para echarle gasolina al carro? ¿Quién les provee los recursos para venir? ¿Quién? El Dios de ellos. Amén. ¿No será que nosotros tenemos un Dios, hermano, que también nos podría proveer? Y usted podría ponerse en su meta y decir, son 3 cultos nomás, no me los voy a perder. Voy a ir el martes. ¿Qué tal que sea el martes la venida de Cristo? Voy a ir el jueves. Dios me va a proveer. Si Dios le provee a ellos, ¿cómo no me va a proveer a mí? Ahí donde está la hermana Leo, ahí más allá hay otra iglesia. Todos los días. Aplaudiendo allá. Y usted va y mira, y eso está lleno. Oiga, ¿quién le provee a esa gente para venir a culto? ¿Quién le provee para tener carro, para tener apartamento y todo eso? Hermanos, si ellos tienen un Dios que le provee, ¿usted no cree que nosotros también tenemos un Dios que nos puede proveer para venir a la iglesia? ¿Quién le da la fuerza a esa gente? ¿Será? Es que esa gente no trabaja. Es que esa gente no trabaja. Esa gente no tiene... Esa gente también trabaja. Ellos también tienen su familia, tienen sus responsabilidades, pero no tienen su excusa, hermano. Yo no sé cómo hace esa gente para... Perdónenme la expresión, le lavan el cerebro de ajo, ¿cómo era? O gente que de verdad les han inculcado que hay que amar a Dios. Los musulmanes, hermano, hacen lo que sea por guardar su religión.
Y donde quiera que vayan, hermano, ellos oran creo que 7 veces al día. Y tienen un negocio importante y de un momentico y se tiran ahí de una, se postran a tierra y alaban a su Dios, hermano. Porque son fieles, una fidelidad tremenda. ¿Por qué nosotros, hermano, no nos descuidemos, hermano? Mire la maldad cómo se ha multiplicado. Perseveremos. Dice la palabra en Mateo 24:13, ¿qué dice? Y ahí terminamos. Más el que, todos a ver de pie, vamos a leerlo ahí de pie, a ver. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Y eso les está diciendo a los que están en la gran tribulación. Ahora, usted y yo no estamos en la gran tribulación. No, hermano, estamos disfrutando de la gloria de Dios, de la libertad, de la gracia de Dios, porque es por gracia que somos salvos. No estamos en la gran tribulación, pero más sin embargo el Señor Jesús les aconseja a ellos. Les dije, pues, bueno, se quedaron, y si todas esas personas que van a quedar, que nos escuchan y que están viviendo ahí a medias, hermano, y que están siendo hasta piedra de tropiezo, que son cizañas y no se arrepienten, pues esas personas se van a quedar. Entonces, persevere hasta el fin, no se deje colgar, no se deje marcar, porque el anticristo iba a venir con tanta paciencia y dice, yo te voy a dar casita, claro, venga un abrazo, venga, lo único que tienes que ponerse la marquita. Ninguno que se deje marcar, eso no es a la fuerza, para mí que eso no es a la fuerza, eso va a ser con una sabiduría tremenda. Todo el que no se deje marcar, pues no puede ni comprar ni vender. Si no hay quien cultive la tierrita, en los grandes almacenes van a albergar toda esa comida, en enlatados y lo que sea. Entonces va a llegar con mucha plata a decir, véndame una lata de sardinas, véndame con un bulto de plata, véndame una libra de arroz. Y le va a decir, no necesitamos plata, simplemente necesitamos que usted pase su manito derecha o ponerle ahí el chip a ver si lo tiene ahí. Y ya. No necesita de traer toda esa plata. Es más, le van a decir, ¿y usted por qué no tiene la marquita? Vaya ya que los señores de seguridad le van a ayudar con esa partecita. Sí, tranquilo. Y se lo lleva. Ya es donde comienza el martirio. O se hace marcar para tener cualquier enlatadito de eso, cualquier comida, o se muere de hambre, torturado y de todo lo que le pueda pasar. Bendito sea el Señor. Dios nos ayude, hermanitos queridos. Persevere, manténgase. Denle un aplauso al Señor porque nos ha mantenido hasta aquí, hermanos. Dios es muy bueno. Dios es grande y maravilloso. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Persevere, hermanos. Ya hemos creído por gracia. Somos salvos. Démosle gracias al Señor. Diga, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios mío. Ayúdame a perseverar, ayúdame a mantenerme fiel, firme, Señor, en este camino, Señor.